En esta oportunidad estaremos abordando la introducción al estudio de la estructura económica y social de la población. Nuestro objetivo es definir los principales fundamentos epistemológicos para el estudio de la estructura económica. Un segundo objetivo es determinar los conceptos básicos y ciencias afines relacionadas al análisis de la estructura económica y social. Y un tercer objetivo es valorar la importancia del estudio de los conceptos básicos y corrientes epistemológicas para el análisis estructural de la economía y características sociales de la población. Fundamentos epistemológicos del análisis económico y social de la población. La palabra epistemología se refiere a la teoría del conocimiento. Los fundamentos de este estudio son las ideas y enfoques que sirven para entender cómo viven las personas, cómo se organizan en la sociedad y de qué manera funcionan las actividades económicas dentro de una población. Estos fundamentos ayudan a analizar la realidad social, identificar problemas y comprender cómo se relacionan la economía y la vida cotidiana de la gente. Por ejemplo, el estudio de cómo la producción de café, caña de azúcar, maní, cacao en Nicaragua se concentran en zonas con condiciones climáticas favorables. 2. Sociología. Estudia las relaciones sociales, instituciones y dinámicas colectivas que influyen en la organización económica y social. Ejemplo, analizar cómo las cooperativas de productores fortalecen las organizaciones entre las personas de una comunidad y facilitan la venta de su producto en los mercados. 3. Ecología humana. Estudia cómo las personas y las comunidades se relacionan con el lugar donde viven, tomando en cuenta el ambiente, el crecimiento de la población y las costumbres de la gente. Ejemplo, cómo el crecimiento de la ciudad de Managua influye en la disponibilidad de agua, energía, transporte y otros servicios básicos, así como en la calidad de vida de la población. Estos enfoques ayudan a comprender cómo se organiza la población según las actividades económicas y cómo las condiciones sociales y del entorno influyen en el desarrollo de las comunidades. Conceptos básicos y ciencias afines para el análisis económico y social de los grupos humanos. El estudio de la estructura económica y social de la población requiere apoyarse en conceptos fundamentales y en ciencias afines que enriquecen el análisis. Veamos algunos conceptos básicos. 1. Estructura económica. Organización de los sectores productivos y distribución de recursos en una sociedad. Ejemplo, en Nicaragua la economía se estructura principalmente en torno a la producción, agricultura, el comercio y los servicios. 2. Estructura social. Forma en que se organizan las personas, sus roles y jerarquías. Ejemplo, la división entre sectores urbanos y rurales que determina acceso diferenciado a educación y empleo. 3. Demografía es el estudio estadístico de la población, sus características y evolución. Ejemplo, el análisis de la tasa de natalidad y migración para proyectar el crecimiento poblacional. Ciencias afines. Tenemos antropología. Esta permite comprender las costumbres, valores y formas de organización de las comunidades. Ejemplo, el estudio de las comunidades indígenas Miskito Mayangas en la costa caribe de Nicaragua, donde la pesca, la caza y el uso comunitario del territorio influyen en la forma en que las familias trabajan, comparten los recursos y organizan su economía local. 2. Historia. Permite comprender cómo han cambiado las estructuras económicas y sociales a lo largo del tiempo. Ejemplo, el proceso de reforma agraria desarrollado en Nicaragua después de la Revolución Sandinista de 1979, en la cual muchas tierras de grandes haciendas pasaron a cooperativas y a productores campesinos, lo que transformó la organización del trabajo agrícola y la estructura social en diversas zonas rurales del país. Geografía humana. Estudia cómo se distribuye la población, el territorio y cómo las personas se organizan, viven y desarrollan sus actividades económicas en distintos espacios del país. 3. Ejemplo,
las políticas de subsidio de transporte urbano en Managua, mediante las cuales el Estado mantiene tarifas accesibles para los usuarios, lo que facilita la movilidad de trabajadores, estudiantes y familias que dependen del transporte colectivo para sus actividades diarias. Importancia del estudio socioeconómico de la población. El estudio socioeconómico de la población es importante porque permite conocer cómo viven las personas, cuáles son sus condiciones de trabajo, ingreso, educación y acceso a servicios y cómo estos factores influyen en la calidad de vida de las comunidades. Este tipo de análisis ayuda a comprender la realidad social de nuestro país y sirve como base para tomar decisiones que mejoren el bienestar de la población. Aspectos claves. 1. Diagnóstico de necesidades. Permite identificar problemas o carencias en áreas como educación, salud, empleo, servicios básicos y vivienda. 2. Planificación de las políticas públicas. Proporciona información útil para diseñar programas sociales y económicos que respondan a las necesidades reales de la población. 3. Equidad social. Facilita el análisis de desigualdades entre regiones, ciudades y comunidades, lo que permite proponer acciones para reducir esas diferencias. 4. Desarrollo sostenible. Relaciona el crecimiento económico con el bienestar social y el uso responsable de los recursos del entorno. Ejemplos. Educación. Un estudio socioeconómico puede revelar que en muchas zonas rurales del país los jóvenes tienen dificultades para continuar la educación secundaria, lo que orienta programas de becas, transporte escolar o construcción de centros educativos. Salud. El análisis de distribución de la población puede mostrar que ciertos barrios o comunidades tienen acceso limitado a servicios médicos, lo que impulsa la creación de puestos de salud o clínicas comunitarias. Empleo. Identificar niveles elevados de desempleo o subempleo juvenil en ciudades como Managua permite desarrollar programas de capacitación técnica y apoyo al emprendimiento. Vivienda. Los estudios sobre hacinamiento y crecimiento urbano en algunas zonas de la capital o de ciudades intermedias justifican proyectos de vivienda social y mejoras en la infraestructura urbana.